Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿allí qué? Allí estará también vuestro corazón. Vamos a meditar en el tema el día de hoy, nuestro tesoro. Ocupe su lugar, muchas gracias. Quiero decirle que el Señor Jesucristo, desde el capítulo número 5, hablando del Sermón del Monte, el Señor se encargó de dar muchas instrucciones hasta el capítulo 7, que abarca el final del Sermón del Monte, en donde al parecer hay algunas instrucciones que tienen que ver con los bienes, con las posesiones, con la economía, con el dinero, pero mayormente, aunque sí estos textos han sido utilizados con esos fines, porque también habla de eso el Señor, lo que más resalta el Señor en el Sermón del Monte, y el cual esta enseñanza es parte de ese sermón, ese día que estaba el Señor hablando y los discípulos escuchando, y tiene que ver más bien con el orden de las prioridades. ¿Por qué razón? Al Señor le interesa mucho dónde está nuestro corazón. ¿Qué le interesa a nuestro corazón? ¿Qué anhela nuestro corazón? ¿Qué se llenó nuestro corazón? Porque Él nos ha hecho una invitación a través de su palabra diciéndonos: hijo mío, dame tu corazón. Y entonces las instrucciones que Él tenía para que nuestro corazón se llenara por medio del Sermón del Monte era una serie de prioridades que nosotros deberíamos de tener en cuenta, porque en el capítulo 6 mismo que acabamos de leer, pero en el verso 33, el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Está hablando de un orden de prioridades, pero dice: busca primero el orden de Dios, busca primero el interés de Dios, busca primero lo que Dios quiere que hagas. Y una vez que lo hagas, ni te preocupes. Como le dijo a sus discípulos en una ocasión: mira los pajarillos, no siembran, no cosechan, y mi Padre que está en los cielos los alimenta. Mira los lirios del campo, no hilan, no tejen, y mi Padre los viste con una vestidura que ni Salomón pudo tomar y vestirse así. De una maravilla y de un esplendor poderoso, mi Señor viste aún a las plantas, a las flores del campo. Y dice el Señor Jesús a los que le oían: ¿no valéis vosotros más que unos pajarillos o que una flor del campo? Como para buscar las prioridades primarias en el orden contrario al que Dios pide. Porque la invitación de Mateo 6:33 es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Señor, pero no tengo qué comer. Dios te va a dar de comer. Señor, pero no hay trabajo. Dios te va a dar trabajo. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él te va a suplir todo lo que te falta. Y si no lo suple, es que no lo has probado. Porque el día que tú lo hagas, cuando tengas necesidad, tú verás la mano de Dios moverse y proveerte del norte, del sur, del este, del oeste, porque Él no es mentiroso. Es tan real como que aquí está escuchando lo que estamos hablando, y como que tú sabes que es tan real que te atreviste a venir hoy y no a ver al predicador y no a ver a la congregación. Veniste a escuchar por medio de su palabra su voz, porque sabes que Él está aquí. ¿Por qué dice eso con tanta seguridad, predicador? Porque usted tiene fe.
Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no puede ver porque Dios no nos permite. En ocasiones sí, se mira un ángel, se mira el milagro, se mira cómo el toque de Dios llega a una persona. Dios nos permite mirar, pero muchas ocasiones no. Pero por el solo hecho de creer, Dios te premia. Porque dice la Escritura, Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios creyendo, Él te galardona, Él te premia. Y es necesario creer que Él está aquí premiando. Y hay un orden de prioridades que Él pide que nosotros busquemos mayormente para el final de estos tiempos. ¿Por qué el final de estos tiempos? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya no es lo mismo que antes con los cristianos. Y usted no me dejará mentir, ya no es lo mismo de antes con los pastores, ya no es lo mismo de antes con las iglesias. Algo ha cambiado para mal en todo esto que te he estado mencionando. Y como los tiempos son peligrosos, conviene que tú y yo ordenemos nuestras prioridades. Y el Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí está tu esfuerzo, ahí está tu deseo, ahí está tu intención, porque el Señor discierne las intenciones del corazón. De manera que al Señor le interesa que nosotros tengamos en cuenta siempre que Él nos pide que busquemos primero el reino de Dios. ¿Que hay necesidades? Sí, sí hay necesidades, pero tal vez no va a ser el compañero de trabajo, ni el patrón, ni el compañero que tú sabes que te iba a recomendar algún empleo. Tal vez va a ser Dios el que te va a abrir la puerta y tú vas a mirar con tus ojos para que puedas creer más, porque Él nos da una medida de fe y nos pide que la hagamos crecer. ¿Y cómo va a crecer esa fe si no es mirando la mano de Dios interviniendo en nuestros asuntos? Y tú no me dejarás mentir. Hoy no estás en la situación que estuviste meses atrás, cuando estabas en medio de un problema, en medio de una enfermedad, en medio de una necesidad o en medio de una desesperación. Pero hoy puedes levantar tus manos alegres a Dios y cantar alegre, como dice el Salmo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Por qué? Porque pasó la sombra de muerte. Porque Dios no te iba a dejar allí estático, metido en medio del problema, sin hacer nada. Él te ama, Él nos ama y es nuestro ayudador. Y si no notaste que Él te ayudó, analiza tu situación y te darás cuenta que fue Dios el que te permitió de estar en el lamento y en el lloro, ahora en una fiesta y en una celebración. Por Dios, para Dios y por medio de Dios. Pero Él nos pide que ordenemos nuestras prioridades, hermano, porque hasta el apóstol Pablo lo entendió y lo enseñó en muchas de sus cartas. En una carta le declaró a la iglesia diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué pasó? Que el corazón te va a mandar. Lo que tú vas a dar para Dios, para su obra, es el corazón el que te va a mandar. O acierta o te traiciona, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. Pero Dios está mirando el corazón. La palabra del Señor dice en Crónicas, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquel que tiene un corazón del agrado de Dios. Dios está buscando en quién manifestar su gloria, en quién manifestar su gracia, en quién enviar su ayuda, su apoyo, su oportuno socorro. Y ese puedo ser yo o puede ser tú. Pero el orden de prioridades nos va a garantizar que Dios va a estar a favor de los que creen que Él es su ayudador. A favor de los que confían que aunque no vean, van a ver. Que aunque no tengan, van a tener. Que aunque no han alcanzado, alcanzarán. No por la habilidad nuestra, por la gracia y el amor suyos. Porque no es del que corre, ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y el Señor, ordenando las prioridades o buscando que los que le escuchaban ordenaran sus prioridades, primero les dice, hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque hay quien hace tesoros aquí en la tierra.
Tienen la capacidad de trabajar horas extras, días extras, semanas extras, pero no tienen la capacidad de orar extra, de leer extra, de venir a la iglesia extra. Y ahí es donde dice el Señor, ¿cómo están tus prioridades? ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque lo que yo deseo es que tú hagas tesoros en el cielo. Yo te puedo bendecir aquí en la tierra, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Yo te puedo bendecir cuando tú logres hacerme confiar que las riquezas que te voy a dar no te van a perjudicar. Pero necesitas primero caminar en la fe para que por la fe tú camines, tengas o no tengas. Estés en las buenas o en las malas, estés en las malas o en las peores. Tú necesitas confiar y hacerme a mí convencer de que eres confiable y puedo delegarte poder para bendecirte. Así fue con todos los hombres y las mujeres de la Biblia. Primero tuvieron que convencer al Señor de que eran confiables. Y el Señor le mandó en una ocasión a un hombre el poder para detener el sol, para que pudieran conquistar el territorio que le mandó el Señor. Y dice la gente, ¡wow! Detener el sol, amén. Lo dice la Biblia, pero la ciencia también ya lo comprobó. Al tiempo actual que estamos viviendo, le faltan horas. Una de ellas es ese día exactamente que estamos platicando. Es un cúmulo de horas que le faltan al tiempo actual que estamos viviendo y la ciencia ya lo comprobó. Dios es real y sus hechos también. Y la gente se queda sorprendida. ¡Wow! ¿Dios puede hacer eso? Amén. Solo está esperando que un corazón aquí en la tierra le convenza y Él lo pueda usar para los fines que Él haya determinado ya. A otro hombre le dio el poder de que dijera, no llueve por 3 años y medio, y por 3 años y medio no llovió. Y la misma palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero cuando hubo necesidad de creer, creyó con todo su corazón y Dios dijo, me convenciste, se detiene la lluvia para los fines y los propósitos que yo tengo en tu vida. Y como eso era necesario, el Señor trabajó en su vida. Porque donde estaba su tesoro, estaba su corazón. ¿Verdad? Estos hombres de la antigüedad dieron testimonio de que por la fe se alcanzaban las promesas. No por otra cosa, no por lástima, no por nada, sino solo por fe se puede convencer a Dios. Mire, hay muchas prioridades para algunas personas que tal vez debería analizar. Porque para algunos, el quehacer de su hogar está antes que venir a buscar a Dios al templo. Habría que ordenar esas prioridades porque aunque usted pudiera lograr un hogar situado en la mejor colonia de la ciudad de Guadalajara o de la mejor nación del mundo, usted estaría deficiente delante de la presencia de Dios porque le faltaría edificación en su vida espiritual. Y aunque logre, dice la Escritura, si alguno logra ganar todo el mundo, pero al final pierde su alma, entonces está una tragedia, en una gran desventaja. El orden de prioridades nos traicionó. No era primero el trabajo, no era primero el quehacer, era primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás viniera, fluyera y no escaseara. Así un hombre de Dios que detuvo el agua por el poder de Dios, también le pidió a una mujer que le diera de comer con lo único que tenía y no escaseó el aceite ni se acabó la harina después de que ellos le ofrecieron a Dios. Buscó primero dar a Dios y después todo lo demás vino por añadidura. La mujer y su hijo se habían pensado sentar a comer con lo único que tenían y dejarse morir después, pero llegó Dios, metió su mano, bendijo esa familia, bendijo ese hogar por medio del siervo de Dios y ya no faltó harina ni tampoco aceite. Tuvieron para comer muchos años de su vida. La bendición de Dios es la que enriquece, no el orden de las prioridades que yo puedo tener. Por eso dijo el Señor en esta última escritura que leíamos de Mateo, ¿verdad? En el 21, 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué nos motiva
a seguir adelante todos los días de nuestras vidas. Preguntaba nuestro obispo el día de ayer que estuvimos en esa reunión pastoral, ¿qué nos motiva todos los días a levantarnos y hacer lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación? Algunos dijeron, pues buscar a Dios. Y dijo el hermano, no nos hagamos los espirituales. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual todos los días nos levantamos a hacer lo que hacemos todos los días? Hubo varias opiniones, pero una de ellas fue el montón de responsabilidades que tenemos. Como dijera alguien por allí, la carga hace andar. Usted sabe esa parte, ¿verdad? La carga hace andar al burro. Y es en base al cúmulo de responsabilidades que nosotros recordamos cuando Dios nos permite abrir los ojos, que corremos para arreglarnos, que corremos para el trabajo, que corremos a preparar los alimentos, que corremos a atender al marido, a los hijos, a quien sea necesario. Ese orden de prioridades no es malo, pero Dios tiene uno mejor. Si al abrir tus ojos lo primero que tú piensas y deseas es darle gracias a Dios, apartar un tiempo como el diezmo de ese día, de esa vida que Dios te permite tener todavía y decirle, Señor, gracias, en tus manos estoy, pongo mi familia en tus manos, te agradezco la casa, el hogar, la familia, el trabajo que tengo, bendiga mi Señor mi entrada, la salida de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, Señor, en sus manos estamos. Una oración para agradecerle y tomarlo en cuenta, buscando primero darle a Él la honra debida a su gran nombre, y todo lo demás está bendecido, hermano. El Señor lo dijo, a mí me hallan los que temprano me buscan. Señor, pero ¿no será que llegando del trabajo? No, llegando del trabajo estás harto, hastiado, cansado de oír tus oídos. La palabra dice, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, pero cuando uno trabaja así, se cansa de los ruidos del taller, de la fábrica, del empleo, de la oficina, se cansa de ver tanto subir y bajar, trabajo, más trabajo, y el ojo sí se cansa y el oído sí se cansa cuando se trabaja, y lo que uno busca es paz. Y después de todo eso, tratar de concentrarse a buscar a Dios es más difícil que cuando tú amaneces con la gracia de Dios por la mañana, con tu mente clara, con tu mente lúcida, y puedes apartar, ya no te digo horas, tal vez minutos, para decirle al Señor, gracias porque me dejaste vivir. Gracias porque dejaste vivir a mis hijos, dejaste vivir a mi familia. Gracias, gracias. Usted sabe por lo que tiene que agradecer, porque la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Esto molesta a Dios. Que no haya gente agradecida, eso es común, pero que no haya hijos agradecidos, eso duele. A los padres, a las madres de familia, que su hijo no les agradezca un gran esfuerzo, un gran sacrificio, sí pesa. Y lo que menos espera Dios de nosotros es que haya hijos e hijas agradecidos, y el orden de prioridades nos va a marcar la pauta. Yo recuerdo, hermano, un comercial que tal vez usted lo haya mirado. Había un hombre que presentaban en la pantalla, en el comercial, con mucho estrés, con mucha presión, se estaba transformando en un monstruo, y de pronto llega alguien con un chocolate y le dice, aparta tus 5 minutos. ¿Usted se recuerda cómo se llamaba el chocolate, verdad? Sí. No le voy a hacer promoción, va. Pero le decían, toma tus 5 minutos. Y parece que le llegaba la paz, le llegaba la calma. Hermano, Dios es mejor que eso. Usted podrá haber atravesado una noche muy estresante, con muchos problemas, con mucha ansiedad, pero cuando usted se levanta de mañana, lo que hay de mañana, y si usted está vivo, es una nueva misericordia, una nueva esperanza, una nueva expectativa, pero también una nueva acción de gracias. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 100? ¿Lo recuerda cómo dice el Salmo 100? Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia
con regocijo. Pero dice allí que también debe de haber acción de gracias en el Salmo 100. Mire, veamos el Salmo 100 del 1 en adelante. Entrad por sus puertas, lo acabamos de cantar hace unos momentos. El Señor espera que haya hijos agradecidos todos los días. No solamente al venir al templo. Se refiere en el templo porque aquí tenemos nosotros la imagen, el concepto, la figura de que esta es la casa de Dios y como poderoso gigante, aquí está, sí, aquí está. Pero también está en lo íntimo de su alcoba, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él está aquí y está allá, porque es omnipresente. Y allá, donde Él nos permite vernos, porque ahí está, viéndonos cómo abrimos los ojos, lo que espera es que digamos, gracias, gracias. Y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Señor, tú eres mi tesoro. Por eso lo primero es darte gracias. Que el tiempo llega, que la oficina espera, que el camión se va. Sí, pero Dios ordena todo lo demás. Si yo aparto tiempo, si yo dedico el momento, como dice la palabra, a mí me hallan los que temprano me buscan, lo voy a encontrar. Y de él depende todo, depende el carácter del patrón, depende el tiempo de traslado, depende la empresa donde trabajo, de él depende todo. Cuando yo aparto tiempo para él, él me ordena todo lo demás. Perdón, se me hizo tarde. No te apures, no te apures, ya sabes, pues unas por otras, también a veces te vas tarde, es lo que te dice el patrón. Porque Dios ordena todas las cosas. Oye, hermano, si usted tuviera mi patrón, no, y si tú tuvieras al Dios que te estoy platicando, podrías creer. Mire, le voy a tratar de trasladar un poquito lo que para mí fue un problema y no sé si para usted lo sea. Si para usted lo es, quiero tratar de colaborar para que esto ya no sea un problema, sino quede bien entendido. ¿Se ha preguntado usted, conforme a lo que leímos aquí en la escritura de Mateo capítulo 6, verso 19, cuando el Señor dice, háganse tesoros en los cielos? ¿Se ha preguntado qué cosa es eso? Porque yo hace tiempo alguien me había enseñado y me había enseñado mal. Me había dicho que el tesoro en los cielos eran almas que uno ganaba. Y así caminé con ese entendimiento y con ese conocimiento que alguien me dio. Pero estaba equivocado, hermano. Porque la Biblia nos habla acerca de qué clase de tesoro es ese. Y lo vamos a ver ahorita por medio de la palabra. Mire, vamos a ver el primer ejemplo para no poner las prioridades donde no debe. No debemos de hacernos tesoros en la tierra antes que buscar a Dios. Pero primero tenemos que entender qué clase de tesoros son esos, si no, ¿cómo los voy a acumular o cómo voy a procurarlos? ¿Cómo voy a buscarlos? Bien, vamos a ir despejando esta incógnita con la primera escritura que se encuentra en San Lucas capítulo 12, verso 33 y verso 34, por favor. Miren, vended lo que poseéis y dad, ¿qué? Limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Son almas entonces los que hay en el cielo como tesoro? ¿Verdad que no? Aquí no dice la escritura que son almas. ¿Qué dice que es? Una intención en el corazón. Dice el Señor, vende lo que tienes. Claro, no le va a decir, vende tu carro, vende tu casa y ayuda a los demás, porque limosna eso es. Limosna no es ofrenda, como nos habían enseñado antes, mal enseñados en la iglesia popular. Hay que darle limosna a Dios y sacábamos la monedita más pequeña, el billete roto, el que ya nadie nos quería cambiar y se lo echábamos a Dios. Porque así nos habían enseñado que era la limosna. Y Jesús un día mirando la ofrenda le dijo a los que observaban, miren, todos
echan de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó lo único que tenía. Esta, aunque no tenía, supo apartarle para Dios. Y los demás, como no les pesa, le echan a Dios obras. Eso estuvo mal enseñado cuando estuvimos allá. Nos dijeron que la limosna era de Dios y le echábamos la monedita más pequeña, el billete roto y todo eso, menospreciando las ofrendas. Ahora que conocemos que la ofrenda es de Dios y no se puede cambiar, entendemos que la limosna es para el prójimo. Limosna, dar limosna es ayudar al prójimo. Hermano, y entonces los tesoros en el cielo, hermano, ya vamos descubriendo el hilo. Cuando tú decides ayudar a tu prójimo, ya no te interesa tanto el que vas a perder o el que vas a gastar, porque vas a decir, no, si le doy me voy a quedar sin nada. No, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice la palabra. Sino que ahora, cuando Dios ponga en el corazón y atraviese a la persona con esa necesidad, el Señor nos va a mover a ayudar y no nos va a pesar. Y entonces el tesoro se va a ir acumulando. ¿Cómo? Sí, mano. Mire, le voy a mostrar otra cita bíblica. Por si no me cree, tengo Biblia para comprobárselo. Mire, ayúdeme a buscar ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, pero ahora el capítulo 18, verso 22 y verso 23. Lucas capítulo 18, verso 22. Mira cómo dice la palabra del Señor. Este es el caso del joven rico, usted lo conoce. Este joven se acerca con nuestro Señor Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ni uno, dice, sino solo Dios. Ni Jesús quiso aceptar el calificativo de ser bueno. ¿Cómo puede una persona llamarse ser buena cuando ni Jesús aceptó el calificativo? No hay bueno, dice la Escritura, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si buscas a Dios es porque Él te dio el querer como el poder hacerlo. No te salieron ganas de pronto de buscar a Dios. No, Dios en su amor te dio el querer como el poder encontrarlo. Y aquí estamos por su gracia. Pero no hay bueno. El joven le dice, ¿qué voy a hacer entonces para heredar la vida eterna? Contéstame. Guarda los mandamientos, le dice el Señor. Ah, esos los guardo, no robarás, no matarás. Desde que estaba pequeño los guardo. Y le dice el Señor, una cosa te falta. Esto es lo que le dijo el Señor. Está bien, guardas los mandamientos. Vas a una iglesia tal vez. Te esfuerzas por obedecerme, pero te falta una cosa. Estás incompleto. ¿Qué me falta? Le dijo el joven. Le dijo, te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces, ¿qué va a suceder? Tendrás tesoro en el cielo. ¿Se da cuenta que darle al prójimo es acumular tesoros en el cielo? Porque la palabra dice claramente, dad y se os dará. Porque hay muchas escrituras que nos hablan acerca de dar. El que da al pobre a Dios presta. Hay muchas escrituras que nos hablan de dar, pero aún así puede ser que haya personas que en su corazón tengan la intención de acumular riquezas y cuando alguien le pide, dice, no tengo. Pero la palabra dice en Proverbios, no digas a tu hermano, ve y luego regresa cuando tienes contigo que darle. No vas a engañar ni a tu hermano ni a Dios, porque si hay dos cosas que no se pueden ocultar, son estas, el embarazo y el dinero. Esos salen a la luz porque salen. Y dice la palabra, no digas a tu hermano, ve y luego regresa, cuando tienes contigo que darle. Dijo el apóstol Pablo a los filipenses, no busco dádivas de vosotros, no les quiero quitar lo que es de ustedes, no busco que haya holgura para algunos y estrechez para otros, no busco eso, lo que busco es que haya bendición en sus cuentas, la manera que Dios tiene para bendecirles y para conservarles ese fruto en el cielo es que ustedes hagan tesoros dándole al prójimo que necesita, porque si alguno provee para los suyos,
hace bien. Pero la palabra dice que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa o los de la familia de la fe, viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si Dios me ha bendecido y veo la necesidad de mi hermano, yo lo puedo bendecir y yo también soy bendecido, porque estoy acumulando tesoros en el reino de los cielos. ¿O no son esos los tesoros que habla aquí la palabra que estamos analizando? El Señor, en el orden de prioridades, dijo a los que le escuchaban en el Sermón del Monte: no acumulen riquezas aquí en la tierra porque se las va a robar el ratero. De pronto usted lo tiene en la banca, que sea como se llame y la que le guste. Viene alguien que le clona su tarjeta y dice el libro del profeta Ageo: ustedes acumulan y acumulan sin saber que si yo quiero, de un soplo se los desaparezco. ¿Cuánta gente se ha quedado sin nada porque no ha querido ayudar a su prójimo? Muchos. Pero nosotros hemos recibido bendición. Yo sé que usted es obediente y ha ayudado, y por medio de esa ayuda usted ha visto la mano de Dios. Estoy seguro de eso, porque Dios no se queda sin nada. El que da al pobre, a Dios presta. Dios nos hace ver que es verdad. Si le damos a alguien que está necesitado, Dios nos va a recompensar, y más ampliamente. Dice la Escritura, en ocasiones hasta el 100 por 1. Pero yo le quiero platicar un caso, ¿verdad?, de una persona que, teniendo un problema parecido, el Señor tuvo que darle una lección como a este joven y le dijo: nadie puede servir a dos amos. O queda bien con uno y queda mal con el otro, o queda mal con el otro y queda bien con el uno. Nadie puede servir, dijo Jesús, a Dios y a las riquezas. O quedas bien con las riquezas, atesorándolas y no dándole a nadie, o quedas bien con Dios, pareciendo que pierdes lo que es tuyo, pero no es tuyo, porque todo depende de Dios. Dice la palabra: toda buena dádiva desciende de Dios. Y David dijo: porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra son suyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando entendemos que lo que tenemos es de Dios y lo dejamos fluir, la palabra dice en Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Yo soy testigo de eso que le estoy diciendo, hermano. Muchas personas han recibido ayuda, pero también mucha ha sido la bendición que Dios me ha enviado por su parte. Porque siempre ha habido la disposición, y no lo digo con jactancia, sino lo digo por testimonio. Siempre ha habido la disposición de que cuando surge la necesidad, ahí está la ayuda, la mano extendida para apoyar la necesidad. Y Dios no se queda con nada. Dios siempre da al que sabe dar. Existe la anécdota de una persona, ¿verdad?, que lo comentaba yo el día de ayer en la enseñanza que me tocó compartir también, de un atleta que comúnmente solía ir a correr al bosque que estaba cerca de su casa, pero a la entrada del bosque había una persona que tenía un pequeño negocio de venta de donas. En ese negocio tenía la señora una mesita y tenía un letrero pegado a esa mesita y encima una charola con sus donas, vendiéndolas. Siempre pasaba esta persona con el deseo de ir a correr, pero miraba a la persona que muy poca gente le compraba y casi nadie asistía allí y casi no vendía, y con misericordia solo depositaba los 5 pesos y no agarraba ninguna dona y se iba a correr. Y fueron tantos los días que depositaba los 5 pesos y no agarraba la dona, que un día la persona que vendía las donas la detiene y le dice: oiga, yo quiero hablar con usted, quiero comentarle algo. Y le dice esta persona: sí, ya sé lo que me va a decir. Sin duda me va a preguntar que por qué le dejo solo el dinero y no me llevo la dona. Le dice: no, le quiero decir que las donas ya subieron a 6. La ambición de muchas personas a veces es muy notoria, pero que sean ellos y no nosotros. Que el deseo de acumular sea de otros. Si a Dios le place que nosotros demos,
porque después de eso ya Dios nos va a validar y nos va a autorizar el acumulamiento que bendice y que no añade tristezas con ello. Porque está autorizado y validado por Dios, porque ya hemos atesorado en el cielo y allí no hay quien robe, no hay quien corrompa, ni quien le quite nada. Eso está como fiel depósito en las manos de Dios. El Señor nos dijo por medio del apóstol Pablo, fiel es para guardar nuestro depósito. Usted lo manda aquí a cualquier sucursal bancaria, un día le llega la mala noticia que le clonaron, que le vaciaron la cuenta. Pero allá no, allá tenemos un Dios que está muy a las vivas, cuidando el recurso, cuidando el tesoro que usted depositó en el reino de los cielos. Allá dice la escritura, no hay ladrones, no se les autoriza llegar. Allá no alcanza su mano corrompida para robar lo que usted deposita allá. ¿Y qué es lo que deposita allá? La misericordia, la gracia para los demás. Hermano, ¿le tengo que dar a todo el que me pide? No. Pero sin duda va a haber un día que Dios le va a invitar a tocar el corazón, a ayudar a aquella tal o cual persona, creyente o no creyente, para bendecirlo a usted. Y de usted y de mí va a depender si aceptamos esa bendición o la dejamos partir. Pero no podemos cerrar el corazón porque alguna gente sea mentirosa, porque busque engañarnos, porque busque el bien y no busque otra cosa. Hermano, no podemos cerrar nuestro corazón. Si a usted piensa que alguien le robó, le timó, le engañó, recuerde que usted tiene un Dios que no puede ser sorprendido. Él le sigue bendiciendo a usted, porque en usted se activa, dad y se os dará. Si usted dio y le engañaron, se activa de todos modos. Usted dio, usted va a recibir. Si lo engañaron o no, eso ya son otros 20 pesos. Pero usted va a recibir tesoros en los cielos, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mire, voy a platicarle el caso de un hombre de Dios llamado Charles Finney. Este hombre fue un gran evangelista en la ciudad de Nueva York en los años de 1780 y algo, hace ya muchos años. Y este hombre fue contemporáneo de algunos concilios que se estaban haciendo en ese momento para tomar decisiones en la iglesia popular cuando se había perdido la presencia del Espíritu Santo en la iglesia popular. Y se le conoce como el cisma de la iglesia. ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo se retiró y los abandonó. Ya no se sentía lo que se sentía antes. Ya no había milagros como había antes. Y entonces los líderes religiosos empezaron a pensar, pues ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo le hacemos para que la gente siga creyendo que Dios está aquí? Y dijeron, está bien, vamos a traernos los mejores pintores que pinten el cielo, los ángeles, a Jesús y toda la hueste celestial, que lo pinten, tráiganse los mejores pintores. Qué buena idea, dijeron. ¿Y qué más hacemos? Pues tráiganse los mejores cantantes, los mejores músicos, hagamos coros, que se oiga una música tan perfecta que parezca celestial. Ok, lo hacemos, dijeron. ¿Y qué más? Traigámonos un incienso, que huelan a algo, que parezca como que es el cielo aquí en la tierra. Y comenzaron a traer todos esos elementos, planeando cómo ellos iban a engañar a la gente, haciéndole creer que el Espíritu estaba y que no se había retirado. Mas, sin embargo, por otro lado, Charles Finney estaba teniendo ahora un encuentro con el Señor y con un hombre que iba a ser complemento de su ministerio, porque este hombre, Charles Finney, se encontró con un hombre llamado Daniel Nash. Este hombre estaba padeciendo una enfermedad terrible. Había quedado ciego prácticamente y el médico le daba esperanzas si hacía un esfuerzo de estar en un lugar oscuro, sin ruidos, sin abrir los ojos y prácticamente solo, 3 semanas. Y dijo este hombre, pues si no puedo ver, no puedo hablar ni platicar con nadie, pues lo que tengo es que hacer oración, voy a hablar con Dios entonces. En mi corazón, en mi mente, voy a platicar con Dios. 3 semanas seguido hizo eso. Al poco tiempo, Dios le dio tanto poder a este hombre
que conoció a Charles Finney. Y cuando Charles Finney y él platicaron, acordaron en las campañas que tenían ellos, mandar primero a Daniel Nash por delante una semana, 2 semanas antes, para estar ayunando y orando por la ciudad, la región a donde iba a predicar Charles Finney. Y la biografía de este hombre relata que cuando después llegaba el predicador, que este hombre había estado orando por una tragedia, había estado orando sin buscar engañar a nadie, sino clamando, rogando para que el Espíritu hiciera su obra, mientras otros estaban planeando con músicos, con pinturas, con aromas extravagantes, simular la presencia de Dios. Acá, por otro lado, con oración, con ayuno, con comunión, el Espíritu Santo tocando y transformando a las almas. Dice la biografía de este hombre que fueron aproximadamente 500,000 almas las que este hombre alcanzó en su ministerio, solo porque encontró la forma y la manera de la gracia de Dios por medio de un compañero, ir preparando el terreno y él preparándose para entregar la palabra en una tierra fértil que el Espíritu ya había preparado. Mire qué gran contradicción. Aquí se representa muy bien lo que dijo el Señor a Pedro. Cuando Pedro pensaba en la seguridad de Jesús, pero sin saber, queriendo entrometerse en los planos de Dios, cuando le dijo Jesús, voy a Jerusalén, es necesario que me apresen, voy a padecer de los sacerdotes, pero finalmente me van a crucificar, pero voy a resucitar. Y Pedro, creyendo que ayudaba, dijo, nunca te acontezca esto, Señor. Se voltea a Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Sí, porque no piensas en las cosas del cielo, estás pensando en las cosas de los hombres. La iglesia que perdió el espíritu pensando en las cosas de los hombres, cómo tenerlos contentos, los mejores músicos, la mejor pintura, y el otro hombre pensando en cómo agradar a Dios y alcanzando miles y miles de almas para gloria de Dios. Pensando en las cosas de Dios en el orden de las prioridades, siempre habrá mejores resultados. Porque si tú y yo buscaremos primero el reino de Dios y nuestra justicia, todo lo demás vendría por añadidura. Yo recuerdo que cuando recién comenzaba el ministerio, un maestro del instituto me recomendó 3 cosas. Y me dice, cuídate de la fama. Cuídate de la dama y cuídate de la lana. Y por el momento no lo entendía, pero al correr de los años desarrollando el ministerio me di cuenta que tenía razón. ¿Por qué? Se lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de eso en el orden de las prioridades nuestras como cristianos y mayormente como predicadores? La primera, cuídate de la fama. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Dice así la palabra. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Está hablando del hombre que lo corrigió, del hombre que lo exhortó. Está hablando del apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo escribió en sus cartas muchas cosas que no se pueden entender. Pero ustedes harían bien en poner atención. No estaba enojado con él, no estaba peleado con él, no buscaba ser más famoso que él. Como dice la palabra, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No tuvo envidia de Pablo, no hubo competencia. Pedro, con su espíritu y su alma sanas, dio testimonio. Yo estaba equivocado, me corrigió delante de la gente, me avergonzó, sí, pero tenía razón. Primero es el reino de Dios y su justicia, y luego mi fama, mi reputación, mi testimonio. Y como Pedro lo entendió, dijo, no hay problema. Pablo es un buen enseñador. Yo les recomiendo que pongan atención a sus enseñanzas.
no hubo ni sombra de envidia, ni tampoco buscó hablar mal de él, ni atacarlo. ¿Para qué me corrige? Dicen algunos, ¿para qué se mete conmigo? No sabe que alacrán se echó encima. No dijo eso. No le importaba la fama, le importaba el Evangelio de Jesucristo. Y el orden de prioridades es cuidarnos de la fama, que sea exaltado Dios y no nosotros. Y el otro orden de prioridades, mire, hablando de la dama o del varón, dependiendo del caso, ¿verdad? Porque están los dos casos. Vamos a buscar la escritura que está en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 6. Este es una orden de prioridades que debemos de tener cuidado para observar. Segunda de Timoteo 3:6. Para cuidarse de la mujer ajena o del hombre ajeno, mire cómo dice la palabra. Porque de estos, ¿de quiénes? Le voy a poner en contexto. Pablo está advirtiendo a su discípulo Timoteo diciéndole, en los postreros días son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios, intemperantes, irrespetuosos, soberbios. Y tiene ahí 18 cualidades de esos hombres. Y dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. En las casas, cristianas o no cristianas, siempre va a haber mujercillas o hombrecillos cargados de pecados, que solo van a estar buscando a ver con quién. Y los malos enseñadores o las malas enseñadoras, pervertidas, corrompidas, pervertidos, corrompidos, van a ir buscando eso. Siempre va a haber. La palabra lo dice. Estos son los que se meten en las casas y a quienes cautivan a las mujercillas, a los hombrecillos, cargados de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias, sus malos deseos, sus malas intenciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuidarnos. El orden de prioridades es, sálvese el que pueda, porque esos están, esas están. Hermano, a mi esposa embarazada y tal vez a usted también, cuando estaba esperando a su bebé, no faltó el fulano que le dijera cosas, hermano. Qué terrible es eso. Personas que no tienen temor de nada y andan solamente buscando eso, hermano. Hombres y mujeres, porque ya a la par, ya es lo mismo hoy en día. Siempre las va a haber. Y la prioridad de Dios es que tengamos cuidado. La prioridad es la palabra. Si ya le apachan el ojo, aguas. Si ya le dijeron lingui, cuidado. El orden de prioridades es que su alma se salve. No es que usted tenga galán o tenga galana. Aguas. Y el último, vamos a revisar lo que dice, hablando de la lana, 1 de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10, mire lo que dice la palabra. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿De cuántos males es raíz? De todos, de todos. Todo comienza con dinero. ¿Por qué tantos divorcios? Por falta de dinero. ¿Por qué divorcios? Por exceso de dinero. El problema siempre va a ser el dinero. El exceso de dinero facilita el pecado, ¿sabía usted? Facilita el adulterio. La falta de dinero frena muchas veces ese problema. ¿Por qué? Porque si no ajusta para una, menos va a ajustar para dos. ¿Sí me explico? Y el exceso facilita muchas veces el pecado. Entonces, raíz de todos esos males es el amor al dinero. Pero ¿qué dice? El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. La fe ya no les importó. La iglesia ya no les importó. Dios ya no les importó. Lo que querían era dinero, dinero, dineros, dineros, dineros. Mucho dinero. ¿Y la fe? Ahí luego.
a saber si se pueda, porque la palabra dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Por un día ya no se va a poder. Y si yo paso entretenido en dinero, no sé si un día puedo encontrar a Dios. Y lo peor dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de unos pocos dolores. De muchos dolores, dice la palabra. De muchas calamidades, de muchos problemas, familias disfuncionales, parejas traidoras, adúlteras, soberbias, humillantes. De muchos dolores fueron atravesados. ¿De qué le sirve el dinero a una persona que tiene a su pareja que no lo quiere? ¿De qué le sirve? De cadena, de atadura, porque ni lo disfruta. Te traje un torsal de oro, mujer, sé que te gusta. Y con el bilé en el cuello, con los labios dibujados aquí. ¿Disfrutará la mujer el torsal de oro? De poco sirve el dinero en esos casos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La misma palabra dice, es mejor un puñado seco pero en paz que un manjar donde hay contienda. Es mejor con Dios, aunque a veces estemos limitados, pero con su paz, con su dirección, con su armonía, con su salvación, con su ayuda, con su provisión, porque un día va a llegar. Si ahorita tal vez estamos en las duras, en las difíciles, va a llegar, porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y el orden de las prioridades los marca la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.